Hola, 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 ¿cómo les va? Estamos en nuestro cuarto capítulo de el cuarto de reflexión. Vamos a abordar un tema muy actual, muy importante. Pero primero voy a saludar a nuestro co-conductor. ¿Cómo te va, José Miguel? Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, bien. Un Contento saludo por... también a nuestra audiencia. Sí, ya está creciendo. Sí, Sí, full. me dijeron la otra vez se le dice viewers, no sé qué. Los términos, Viewers. los términos Sí, de los sí, sí, jóvenes. porque nos estábamos planteando si son televidentes quienes ven televisión y son radioescuchas los que escuchan radio, Y esto está en YouTube también. los que ven podcast o Sí. streaming vendrían a ser qué cosa. Entonces Eh, está bien, viewers. Nuestros ¿Cómo está views. Fabián? Bien, ¿Qué bien, tal bien, la tranquilo. semana? Bien, vos sos muy contento por la receptividad de nuestro capítulo sobre el CISMA y también sobre la CMI. Mucha gente se enteró de qué era la CMI. Así Tremendo. que hoy vamos a bajar un poco más los decibeles porque tenemos un tema que es muy actual y tenemos un invitado de lujo. Pero antes, Sí, cierto. Trading Card, Trading Card. la mejor esquina del país, nuestro auspiciante. Yo creo que a partir de este capítulo va a aparecer un auspiciante más, pero mientras tanto, muchas gracias a Trading Card que nos está acompañando. El querido amigo Diego Jansen. Él es un experto en comunicación, también en coaching. Así que un gusto tenerte aquí, Diego. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Un gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen algunos conductores de podcast. José Miguel Fernández Sacur, ¿Cómo un estás, gusto. Diego? Feliz, ¿Cómo te va? contento. Bienvenido. Vos ¿Se sabés me que, escucha? Fabián, Sí, vos sabés que perfecto. Fabián Sí. Fabián Chamorro. ¿Cómo te va, estábamos Diego? hablando con, bueno, en realidad estaba hablando yo. Sí. Pues yo cuando me embalo en un tema me pongo a hablar y no me callo. Así que mientras que te estábamos esperando, estábamos hablando de un montón de cosas acá con Diego. Bueno, repito, estaba hablando yo. Y Y te Diego, estaba escuchando el feliz. tema. Diego Sí, estaba sí, sí. haciéndome la gentileza de prestarme el No, oído. no, hermoso lo que contaba. Pero volví a lo que vos decías, esto es una comunidad, es la Sí. comunidad del cuarto de reflexión, porque no todo el mundo a veces está escuchando, pero sí ya se suscribe, sí Eh, está Y estamos atento. con Y es una nuestros comunidad. clipeos también ya aparecen en redes sociales, que es lo que tiene ¿Viste? mayor Buenísimo. receptividad. Digo, vamos a ver un poquitito de la comunicación, o sea, la masonería en tiempos de la comunicación. Sí. Primero, ¿por qué es importante comunicar? Es importante comunicar en general, primeramente porque la gente quiere saber, estamos en un momento hiperconectados, donde la gente se hace más preguntas que en otras épocas y las respuestas las quiere de la fuente. Ya no quiere más especular ni que venga otra a contarles. Y en particular de la masonería, me imagino que por todo lo que rodea al misticismo, a la discrecionalidad, algunos le llaman secretismo, pónganle el título que quieran, pero eso da como una especie de curiosidad, más allá de todos los mitos que ya se han generado alrededor de la masonería. Entonces creo que la comunicación efectiva, que entiendo vos la estás haciendo extraordinariamente, José Miguel, llevando, abriendo las puertas de los templos, mostrándose inclusive con la vestimenta masónica. Creo que eso estaba empezando a derribar un montón de muros que se habían creado casi hasta de forma injusta, diría, con la masonería, porque la verdad que sus principios son de construcción, Correcto. filosóficos, de amor a la humanidad. Entonces creo que la comunicación es muy importante y muy lindo por eso, por el acercamiento entre la gente, curiosa o no curiosa, pero el público en general y la masonería que creo que tiene mucho para darle a la sociedad. Sí, ahora es todo Sí, un desafío compatibilizar una institución que tiene una pata discreta y secreta en cierto modo, a pesar de que yo siempre relativizo en estos tiempos el tema del secretismo a ver, por las fuentes abiertas de información. De todas maneras, es todo un desafío compatibilizar, comunicar con una institución de esta naturaleza. O sea, comunicar hasta dónde, primero, qué contenido comunicar y comunicar para qué, ¿verdad? Porque, o sea, comunicar por comunicar nomás tampoco tiene claro. sentido. Cuando uno transmite un mensaje, cuando uno comunica un mensaje, está queriendo llegar a algo, ¿verdad? Bueno, tengo Tiene que una... haber un plan, tiene que haber un fin, definitivamente, del por qué. Y por eso te digo, y por eso terminaba diciendo eso. Creo que la masonería tiene tanto para darle a la sociedad
que es imposible, es posible o lo más lindo es comunicar para que la gente entienda y comprenda eso, ¿verdad? Que el masón no es el enemigo, no es el que trafica Correcto, influencias, claro. no es el que mata gente en el No el templo, que se come toma niños, no sangre el de que come bebés. niños y esa tontería. Parece una pavada a esta altura del siglo Sí, pero hay XXI, gente que cree todavía. pero hay gente que cree y entiendo que los manuales se venden en cualquier Sí, librería. sí, sí, todo es O sea, la abierto. literatura está al alcance de cualquier persona, pero no así el conocimiento y el entendimiento. Entonces, ahí es cuando transversalmente la masonería entra comunicacionalmente a través de los medios tecnológicos para poner un poco de luz y orden a algo que eventualmente está como desacomodado, ¿no? Digo, Fabián, a todo esto, sí. ¿de dónde viene todo o sea, todos estos mitos con relación Y a la masonería? la masonería viene de su disputa con la Iglesia Católica. Estamos todos Esa estos disputa- mitos de comer y todo, criaturas, todo este tipo de instalado, cosas. todo instalado ahí. Todo se Pero, instaló. ¿en qué contexto? Y en una guerra frontal que tuvo la masonería con la Iglesia Católica, especialmente en el siglo XIX. En el siglo XIX aparece un papa llamado León XIII, que es el que hace. Y Es de nosotros el 14. León XIV, ¿eh? Sí, y escribe la encíclica Humanum Genus, donde está todos estos mitos que estamos hablando, él instala. Y a partir de esa encíclica se esparce por todo el mundo a través de la iglesia. Pero justamente yo creo que aprovechando los tiempos de la comunicación es una buena época para desmitificar todo eso. Espera, pues, para poner No. un dato de Dale, color dale, que sí. tiene que ver con la Sí. comunicación. Y en este caso con la desinformación. Mm, Fabián nos comentaba recién que todas estas leyendas urbanas nacen a partir de un mensaje mal comunicado, aviesamente mal Sí, comunicado, sí, no, ese sí con una intención. al que yo le voy a agregar el famoso fraude de Taxil, de Leo Taxil. Leo Taxil, que es muy conocido. Leo Taxil fue un masón de papel, fue un masón de nombre. No fue más. Claro, No, no fue no. masón de Se principio. inició, sí. se inició. Formalmente. Pero claro, se inscribió pero en nunca la le entró- institución, ajá. pero nunca le entraron los principios. Y que lógicamente vio el negocio. Mm, El tipo dijo, espera un poquito. Esto es secreto porque yo no hago negocio de la comunicación. Exacto. En este caso, la mala comunicación. Y para vender libros, Se creó un escribió, montón. no, creó Sí. todo un montón, todo esto de que se le adora a... Satanás. Sí, pues como el Baphomet. Baphomet, A correcto. Baphomet. Todo esto, lo de Baphomet y qué sé yo, todo esto es parte del gran fraude de Taxil, Sí. que lo escribió y su libro fue un boom de ventas enorme, traducido a un montón de idiomas y lógicamente, para entender nomás también la importancia de la comunicación, en este caso de la anticomunicación o de la desinformación, pero instaló eso en la conciencia colectiva. Y a pesar de que Taxil termina arrepintiéndose y termina confesando No, el que daño fue ya estaba hecho. una mentira, el daño ya estaba Sí, hecho. sí. Y fíjate que 100 o 150 años después, los efectos del fraude de Taxil Sí. siguen hasta ahora en nuestra Sí, sí, sociedad. Mira. sí. ¿Y Taxil era católico? Era... No, eso no sé. ¿A qué No sé. quiero ir finalmente? Yo siempre digo, comunicar es una ciencia. Todos podemos hablar, todos nos podemos transmitir información, pero comunicar efectivamente es científico. Sí. Y a vos te encanta eso, José Me Miguel. A fascina. vos Sí, también. O sea, hay que totalmente. sentarse, hay que hacer un plan. Yo no sé si es a esta altura de la vida es efectivo seguir echándole la culpa a la Iglesia Católica. Sí, no, No estamos- digo que lo estén tiene una haciendo, raíz no histórica. digo que lo estén haciendo, Ah, ya. pero he escuchado por los años de los años Sí. que siempre es lo mismo y creo que eso, más bien de acercar a la masonería a la sociedad, Sí. sobre todo La creyente, separa. te separa. La separa totalmente. Definitivamente. No, Entonces, yo creo que totalmente de acuerdo. comunicacionalmente también habría que buscar Sí, otro sí. camino de To- justificación a esa cuestión. Totalmente. Para hacerte la siguiente pregunta, quiero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que estás en comunicación? O sea, trabajando en A ver, que yo me dedico a los medios de comunicación hace 31 años, 32, porque empecé el 6 de noviembre de 1994. Bueno, ¿En qué medio En empezó? Sapú 90.7 Ah, era domingo 11 de la noche. ¿cuánto tenías? Hablando de 18 aquella años. época, Tenías 18 18 años. muy bien. Y bueno, y ahí va mi pregunta. Diego, ¿qué escuchabas en aquella época? ¿Qué escuchaste después de la masonería en los medios que te fue tocando? Vos sabés que yo no escuchaba nada porque no se hablaba de eso, pero de repente, sobre todo ABC, sacaban su revista dominical. Sí. Me acuerdo perfectamente hasta el nombre de la persona. Luis Verón.
Sí, no, Luis Verón era el que investigaba, pero decía el serenísimo gran maestro sí. Diego Bertolucci. Sí. Sí, Que no, era nunca amigo me de olvido. Verón, que Nunca era me amigo, olvido, era amigo de Verón. Ay, era amigo de Siempre Verón. él, y ahí se hablaba de la masonería, pero inclusive Estamos hablando de casi los 90. los 90, casi Sí. como la cosa nostra, que si vos Ah. rompías el juramento terminabas ahorcado de un puente en algún lugar perdido del mundo, ¿verdad? O sea, como que te mataban si vos... Esa también otra leyenda que sí, se metió en el es medio, la de la totalmente. PDUE, Ajá. la de la logia Totalmente. propaganda DUE DUE, de Italia. que Exacto. también Sí. el escándalo del Banco Ambrosiano, todo Exacto. eso contribuyó también a esa imagen. No, pero era como si vos revelás los secretos que te cuentan, te van a matar. A ese nivel era. Pero, Eso es lo que se veía en los 90, pero ¿verdad? justo te iba a decir, mira, comparar eso de los 90, que vos tenés la idea de algo hasta oscuro, muy secreto, a lo que es hoy la Gran Logia comunicando, que Sí. hace a toda la sociedad, Sí. integrándole a la comunidad en algunos de sus eventos. O sea, Sí, no te cómo fui a la noche cambió. de los museos, inclusive fui a la hora del Rey Salomón, una cosa... Pudiste preciosa. pasearte por nuestras redes, Diego. Por las redes. ¿Y qué tal que Eh, desde tu óptica Me de encanta, comunicador me qué encanta te cómo parece? está comunicando, primero porque no es invasiva, no está todo el tiempo publicando cosas que vos en un momento, si sabes que silenciar, porque ya o Sí. tema, ¿verdad? Claro. Y lo que comunica es efectivo, es corto y es didáctico. Mm. Que eso es lo que la gente busca y lo que nosotros necesitamos, porque seamos sinceros, no es que se está abriendo la masonería a todo el mundo. Se abre la masonería a un sector de la sociedad que está interesada en conocer sobre esa información. Y creo que en ese sentido está muy bien dirigida comunicacionalmente las redes sociales. Ahora, Sí. Diego, bueno, por lo menos en los últimos años, te viene tocando trabajar con temas que son complejos, con Sí. temas que son difíciles de digerir. Te viene tocando hablar de política, te viene tocando desarrollar las noticias, no siempre noticias alentadoras. Claro. Eh, ¿Cómo se comunica ese? Y quiero engancharlo con masonería, porque también los conocimientos o también el contenido masónico por ahí es un contenido, no sé si pesado sea la palabra, pero no es de fácil digestión. Entonces, Es dirigido, es un mensaje dirigido. ¿Cómo se comunican o sea, cómo se comunica a todos los contenidos que son de difícil digestión? Y acá puede ser masónico, puede ser político, puede ser de la realidad diaria. ¿Cuál es la manera de que transmitir? A mí comunicar? cuando estoy hablando no me gusta decir es un error, porque te estaría diciendo que lo que estás diciendo es un error y no es un error. Pero lo que digo es, a veces pensamos que comunicamos para todos. Ok. Y ese es el error. El primer error es pensar que yo comunico para todo el mundo. Y es la primera mentira y lo primero contra lo que tengo que combatir. Entonces tengo que elegir un público objetivo. Tengo que elegir quién va a ser la comunidad del cuarto de reflexión. Claro. Un chico de 15 años no te va a ver este podcast probablemente en masa. Habrá algún curioso por ahí, ¿verdad? Pero seguramente Promedio de edad de 30, 35, 40 para arriba, Sí, esto sí. va a explotar. Totalmente. Bueno, tiene que ver con el medio también. Si Sí. esto saliera en TikTok, No, igual. es que vas a Por hacer ahí- los cortos. por vas ahí- a No, hacer sí, los sí, cortos. están los cortos, Por van a ahí- aparecer. por ahí estaríamos Avisame y hablando tiramos también. una bomba para tu corto de TikTok. Por ahí Eso que dijimos de comen gente, eso es lo que es un corto. Pero digo, el target Sí. a veces tiene que ver con el contenido, Sí, por eso. pero a veces tiene que ver con la plataforma también. Definitivamente. Y TikTok es evidentemente una Bien. plataforma también para esto. ¿eh? Diego, De qué, hecho, qué sí. interesante eso de, o sea, vos dirigís a quién le Claro, comunicas. Claro. Vos segmentás. Pero a ustedes no les pasa, ustedes no pautan en redes sociales sus publicaciones. Yo lo Sí, hago sí, con sí, claro. Y ahí Sí. te dice a quién, Sí, a quién claro. Ah, quiero hacer, claro, ¿Para vos, dónde va? vos decís para dónde quiero va. personas, Claro, 50 claro. años, 30 años, Y 40 años. vos- Entonces vos le vas marcando el camino a donde querés llegar. Volvi- Si no se te diluye tu Volviendo a esa realidad, Ah. ¿cómo se comunica en tiempos de fake news? Porque es ahora, por ejemplo, la cantidad de información que nos invade. Anteriormente, hace 20 años atrás, no todavía, vos tenías el noticiero y tenías los diarios. Hoy en día, todo el mundo ¿Quién ve comunica. el noticiero? La Oye, gente por ve eso las ya- cápsulas ahora ya del no- noticiero no, en por redes eso, sociales, hace 20 pero años. no el noticiero. No, el noticiero ya no ve nadie. Es que uno no compite contra las fake news, uno se convierte en un sitio oficial de consulta de las fake news. ¿Cómo? Mirá, mirá, Mirá vos. Claro, vos no estás luchando contra los que publican mentiras sobre la masonería. Vos sos la fuente oficial de la masonería. Ah. Cuando la gente ve una noticia y va a corroborar cuál es la verdad,
vos le tenés que salir con esa Ah, noticia. ya. Vos no competís con el resto. Ya. No podés entrar en ese juego. Eso es minucia para la masonería y su Pero contenido ¿cómo, verdadero. cómo el comunicador o cómo la entidad comunicante se gana el espacio de ser referencia Sí. en materia Es de que ya lo comunicación? están haciendo, pero en publicando, general, publicando, ¿cómo se hace? publicando filosofía. Y en realidad eso se consigue primero con el contenido de tu publicación, publicando la verdad, publicando filosofía, publicando acciones. Historia. Y después, quienes te siguen, quienes te comparten, quienes te likean, quienes te comentan, son un poco los que le terminan de dar el aval y la solidez a que lo que hiciste es correcto. Entonces, por eso es muy importante dirigir, segmentar y que verdaderamente llegue al público objetivo que finalmente termina haciendo todo esto, likeando, compartiendo, comentando y ya grabando en su top of mind que cuando escuche algo de eso que le gusta o que le da curiosidad, tiene que ir Qué a esa interesante. red Mira, social. atendé dos cosas que yo aprendí, justamente por eso somos expertos a los programas. Primero, cómo comenzamos con el tema de que no le comunicas a todos. No. Y segundo, que vos, lo importante es que te conviertas en una referencia. Entre comillas, No la verdad. competir, sí, No, claro, no exacto. competir con las fake news. Es muy interesante. Exacto. Eso es algo que hay que A todo poner. esto, Fabián, Sí. cuando escribís un libro, que también Sí, es una sí. forma de comunicar, ¿de verdad vos tenés noción que no estás escribiendo para todo el mundo? No, claro, totalmente. O estás consciente de que tu comunicación histórica es segmentada? Sí, es segmentado. Yo sí, pero ahora me doy más cuenta lo que hago cuando lo hago a través de redes sociales. Yo tengo una comunidad ya, ¿cierto? Claro, Yo tengo claro, una sí, comunidad. sí, Yo hago teatro, hago charla, hago un birra con historia y se va la gente. Y a veces me doy cuenta que son las mismas personas que consumen todos los diferentes productos que yo voy presentando. Es cierto, se crea comunidad. Vos mismo te vas posicionando como el referente, no el que dice el referente. Y yo creo que es muy interesante. Y a mayor cantidad de medios de comunicación, más segmentación de audiencia Es, hay ahora, es ¿verdad? lo que nos Claro. pasó, José Miguel, el año que presentamos el libro. Vos te convertiste en el referente de la masonería. Cuando algún medio quería saber algo de masonería, te llamaba a vos. No, Entonces, claro, hasta ahora, justamente, pero yo no entonces sé te si- convertiste en el referente de la masonería en Paraguay. Bueno, pero eso es efecto de la credencial de la institución o de Sí. las credenciales. Sí, pero, Sí, de la ojo, institución ojo que la pero- comunicación es muy importante pero para eso eso. no no. sabe, eso Sí, no. probablemente lo sepa el masón, pero Claro. El que Juan no, el mecánico, no sabe. ¿verdad? El verdadero Juan el mecánico, Sí. no el que Sí, está no. parado Te iba- en el te iba a teléfono. preguntar de dónde sacaste No Juan digo nada. Mecánico, Él no sabe No, quién es regular, quién es Claro, irregular, quién claro, es pero verdadero. sin embargo, Sí. automáticamente Juan el mecánico sabe que se va a hablar de masonería y él es el referente de la masonería. Por eso es Claro. importante la comunicación. Exacto. Ahí está el Vos elemento de la creás comunicación. comunidad, creás credibilidad, Claro. creás figuras, creás realidades. Sí, pero es un arma de doble filo. Porque yo que consumo redes, hay un montón de blef en redes y es tan fácil hoy presentarse Como autoridad. quien no sí, se es, sí, sí. que es un arma de doble filo. Sí. Hoy, ¿qué te sale? 2 mangos, te sale... Hay un montón de organizaciones que nosotros le decimos irregulares, vamos a decir ilegales. Porque la verdad que el término legal es un término que tiene otro contexto. Cuando hablamos de regularidad estamos hablando de un contexto estrictamente masónico. Una organización puede ser legal, Sí. obviamente, o puede ser irregular al mismo tiempo. Pero bueno, dicho esto, hay un montón, no solamente acá en el Paraguay, hay un montón, en Brasil. Eso. Brasil es Otro impresionante. mundo. Hay páginas de instituciones abiertamente, notoriamente irregulares, pero que tienen 300.000, 400.000, 500.000 seguidores. ¿Y qué le sale al tipo que está pautando ahí? 2 mangos para hacerse pasar por quien no es. Entonces es un tema ¿Serán sumamente seguidores? ¿Serán seguidores? Es la pregunta. También, Son los porque se famosos pueden bots. crear las granjas. Claro, Se crean las granjas también. esa gente para demostrar poderío compra Pero seguidores, justamente definitivamente. nosotros en el mundo que vivimos ahora es así. Yo veo muchos de estos contenidos de salud de repente y es un tipo que terminó el secundario, te da nociones de nutrición, por ejemplo. Entonces, y eso hay y forma comunidad. Pero vos sabés quiénes son los referentes. Pero
el otro también va a generar su contenido. Es lo que nos pasa con esto. La masonería también tiene gente que consume lo otro. Y tú dirías, ya somos de otra generación, ahora hay una especie de hiperlibertad. Ya nosotros no podemos decir a la gente qué tiene que pensar o qué tiene que consumir. Somos muchos, somos grandes, hay demasiados caminos imposibles de tapar o de recorrer todos. Entonces es tirar la lineada, acomodar un poco tus jugadores en la cancha y después que pase lo que tenga que pasar, Sí, ¿verdad? pero desde ahí, Diego, yo tengo que replantear un concepto que mencionaste. En cierta medida sí tenés que estar compitiendo con fake news, aunque no quieras. No, es que estás O sea, naturalmente estás compitiendo, Sí. pero vos no por ahí no es un Claro. vos no proceso, sos no es un consciente de la proceso consciente, competencia. pero Claro, estás vos no sos compitiendo. definitivamente. Ah, Pero la competencia es para con el otro, que cuando quiera buscar la verdad, va a ir a buscar todo. No, lógico, Pero vos, pero pero ¿en qué sentido te digo? sí. Hay un cuate que sale y dice, "Ay, yo soy el gran Sí, maestro grado 33, de nosotros no sé alabamos a qué". Satanás, ¿verdad? Que no sé ¿Qué qué. sé yo? Sí, claro. Entonces estás realmente compitiendo con fake news. Sí, sí, es cierto. Eso Y no. es todo un desafío Sí. generar el contenido necesario en tu audiencia pensante Mm. para que te catalogue fuera o que te catalogue como referente. Después está lo otro, no sé si vamos a ir a Lo la seguimos, pausa, pero seguimos, digo, seguimos. hay tanto contenido en redes sociales sobre masonería que te hace cuenta todo, que por qué lo oficial y lo legítimo como tienen ustedes, ¿por qué ya no empiezan a hacer un poco de contenido, un poco más, a avanzar un par de pasos Mm, y no quedarnos solamente con la literatura? Digo porque en redes sí, sociales ya se está hablando inclusive de cuestiones que tienen que ver con la ritualística. Sé que está mal, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero si ya está, y bueno, Es que yo hagámoslo siempre, bien, ¿verdad? antes de irnos al corte, yo Sí. siempre suelo contar de que uno de los libros más vendidos a fines del siglo XIX fue La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Hay un capítulo donde aborda toda una iniciación masónica, con todos los detalles, absolutamente todos los detalles. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Qué libro difícil de Entonces, leer. y Entre sí, paréntesis. pero en aquella época eso consumía la clase media alta de Europa y Estados Unidos. Entonces, y ahí ellos se enteraron como la iniciación, o sea, grandes secretos. Y hoy en día vos googleás y vas a encontrar. todo. Está todo prácticamente. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ir a nuestra primera pausa, agradeciendo nuevamente a Trading Card, la mejor esquina del país. Venimos enseguida. Bueno, volvemos al cuarto de reflexión. José Miguel, explícale un poco otra vez a la gente. Solamente en el primer programa hablamos. ¿Qué es lo que es el cuarto de reflexión? Para que no se Bueno, olviden a nomás ver, nuestros viewers. la masonería creo que ya lo hablamos, una oportunidad. La masonería es una institución que enseña a través de símbolos. Símbolos, en su gran mayoría, asociados con la construcción. Y uno de los símbolos principales que utiliza la masonería es el templo de Salomón. ¿Ok? Dentro del templo, y todo lo que había dentro del templo de Salomón, ¿verdad? El santo de los santos, la cámara del medio, las cámaras laterales. ¿Ok? Una de esas cámaras era una cámara que se utilizaba para reflexionar, para pensar, para entrar en contacto con el creador. Entonces, en la simbología masónica hay un cuarto que se llama cuarto de reflexión, que es un cuarto físico, donde en realidad uno hace eso, uno ingresa para pensar. ¿Para pensar sobre qué? Para pensar sobre sí mismo, para pensar sobre su relación con su creador, con su relación con su patria, su relación con su familia, su relación con su esposa, con sus hijos, para pensar. Entonces, como este podcast pretende ser una mecha
para el pensamiento, pues eso lo llamamos cuarto de reflexión, el cuarto de reflexión. Excelente. Bueno, Diego, volvamos un poquito, pero volvamos a vos antes de hablar más de comunicación. ¿Qué es el coaching ontológico? La gente, yo veo que se consume mucho hoy en día, pero ¿qué es? El coaching ontológico es el estudio del ser humano y el acompañamiento al ser humano. Quiero decir, y salvando las distancias y siendo muy respetuoso porque tengo una hija psicóloga y un hermano psicólogo. Es una subrama de la psicología. El psicólogo te dice lo que tenés que hacer de acuerdo a tus problemas y lo que vos le abrís en cada sesión. Y el coach ontológico te va haciendo preguntas, una tras de otra, hasta que vos encontrás las respuestas. Casi sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Entonces te van preguntando por qué hiciste esto, qué te pasa, cómo sufriste, quién te hizo daño, ¿verdad? Y así se van encontrando respuestas a partir de preguntas. Yo nunca le digo a la otra persona lo que tiene que hacer. Se termina encontrando a través de un método la respuesta a tu problema. Che, pero Y bravo, no, quiere decir que justamente- la masonería No, es un gran ontológica. sistema No, de te iba a coaching decir, te iba a porque decir. tiene los mismos principios. Sí. Es No, ontológico. el mejor maestro de un masón es uno mismo. Uno mismo. De hecho, lo que hace la masonería es lo que acaba de decir Diego que hace el coaching. Ofrecerte herramientas para Encontrar vos tu extraer respuesta. Sí. de vos mismo las respuestas. Así mismo. Qué fantástico. Sí. En la masonería se ¿Por dice qué que no hay luego por qué no casualidad, sino no le causalidad. llevas para que dé sus charlas? De hecho, No, en serio. de hecho, yo le había invitado a Diego a dar una capacitación en materia oratoria que se hizo en Que el hicimos, que Fue hicimos. Ah, un mira, súper mira. éxito, pero la próxima tiene que Tiene que ser ser sobre en, coaching. en materia de Y, coaching. y ahí va mi otra pregunta. ¿Por qué es importante hoy en día? El coaching ontológico. claro. A ver, yo lo estudié cuando yo dirigía Los 40, que es Ajá. una radio, la franquicia del Grupo Prisa de España, y paralelamente dirigía Radio Romance. Era mucha gente, era mucho ego, eran muchas responsabilidades, y a veces yo me sentía como desbordado, y no me gustaba, mirándome al espejo, no me Tu gustaba a versión veces. de aquel entonces. Sí, algunas reacciones, digo, entonces no necesito empezar a ubicar, a tener eje, y creo que el coaching ontológico me ayudó también a coachearme y hacerme preguntas, ¿por qué te molesta esto? ¿Por qué no actúas de otra manera cuando esa persona entra a tu oficina? Por ejemplo, tiro preguntas. Y empecé a hacerlo por mí. Nunca ejercí, de hecho, para certificar tuve que hacer evaluaciones a amigos y amigas que se prestaron para esto, pero lo hice en la búsqueda un poco de bajar esos decibeles y de intentar entender al otro. Ya. Pero ¿cuándo vas al coach y cuándo vas al psicólogo, por ejemplo? No, al psicólogo siempre. Al psicólogo O siempre, sea, porque ¿cuál, eso es cuál una es, cuál es la ciencia. cuál es la diferencia No, la verdad entre las que... disciplinas? No, y cada uno, a ver, yo fui al psicólogo alguna vez en mi vida y la verdad que no me sentí cómodo. No digo que la psicología sea mala, pero a mí me tocó un pésimo psicólogo. Yo esperaba, a lo Algo mejor el error diferente. fue mío, yo esperaba un tipo que Yo- me yo- abrazara yo y tuve que me yo tuve dijera, una experiencia similar. viste, Sí. que me dijera, Diego, pobre. Y yo sentía que no le importaba nada a mi vida. Mm. Y el coach ontológico, como te estás todo el tiempo preguntando, parece que... Que se de hecho, interesa. No, de hecho no parece. Se interesa porque si no, no podés preguntar efectivamente. Termina siendo un curioso. Y las preguntas tienen que ir dirigidas a la problemática de la persona. Entonces se genera como otra especie de dinámica entre dos, ¿no? Sí. Aparte, el coaching ontológico se puede aplicar en una plaza, en un café, en la casa. No hace falta estar en un lugar ajeno, por ejemplo, a quien está siendo sometido a esta sesión. Sí, La pero persona tiene que sos- sentirse cómoda. ¿Sos medio un micropsicólogo? ¿En qué sentido? Lo que vas preguntando tiene que ir asociado Tiene un- seguramente con tu... definitivamente. O tenés una suerte de libreto. no, Porque no. ¿a qué voy? Si preguntas, probablemente estés involucrando subjetivismo en tus preguntas y quieras o no, probablemente Es que son subconscientemente preguntas estés abiertas. llevándole más o menos hacia donde vos pensás que tiene que ir, ¿verdad? Mira, son preguntas abiertas y por lo general la persona te va llevando. No es que vos le inducís Ah, a mira. que la persona te diga lo que vos querés. Vos le vas preguntando, Claro. no, sabes que no es por ahí. Mi papá no me pegaba. Mi mamá me trataba mal, por ejemplo. ¿entendés? Ya. Entonces vos decís, claro, vos te ibas por un lado y ya automáticamente tu cerebro se va hacia su mundo. Es un Sí. involucramiento muy, muy profundo y muy directo. Es mucho compromiso, realmente. Diego- Es una descarga que terminas muy cansado después de ese seguro. Me imagino. Sí, me imagino. Volviendo al tema de la comunicación, no quiero que le cobres a José Miguel.
Pero No, jamás. si vos Jamás. Por tenías favor, que, jamás. vos viendo... Gracias, Fabián. Me voy a Muchas tratar de gracias. cuidar tu billete. Gracias, gracias. Pero esperan, ¿a cuándo? No, ahora. No, ahora con lo que vas a responder. O sea, si querés, por supuesto. Ya, bueno. Vos viste el movimiento en las redes sociales, viste la comunicación de la Gran Logia. ¿Qué les falta? No, a ver, sería muy irresponsable que yo ahora acá te diga, no, le falta esto tiene que mejorar. Hablamos que comunicar de verdad Sí. es una ciencia y Sí. es un poner a ver desde la publicación 1 hasta la que se está haciendo ahora, si ha evolucionado, si no, si se está comunicando efectivamente, si cuando se falló, ver un poco los algoritmos de cómo, quién se cómo llegó? fue llegando, claro. Mm. ¿Cuántos likes tuvo este? ¿Y por qué tuvo tantos likes? ¿Y por qué este se compartió tanto? Eso Ta, te iba a ta. preguntar yo, Diego. Por eso te digo. ¿Cómo medís el éxito de una comunicación? Y definitivamente por los datos que hoy te brindan las redes sociales. Ahí tenés todo. Atrás de cada posteo, vos tenés todo un mapa de a quién le llegó tu publicación y efectivamente qué produjo emocionalmente, porque cada like es una emoción, cada compartir es una Claro. emoción, Cada cada comentario. comentario Yo- es una emoción, todo. Justamente, no sé si se puede decir o si es un dato interno, José Miguel. ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente se acercó a la Gran Logia Simbólica del Paraguay desde que empezó esta campaña de visibilización de la Gran Logia? Muchísima. No te puedo dar, bueno, me agarré en frío, no tengo el dato ahora. Te puedo dar el dato de redes. Dale. Porque lo revisé antes de llegar al programa. ¿No? Sí, Porque sí. el mes pasado tuvimos más de 700.000 visualizaciones en Instagram. Es un muy buen número. 700.000 visualizaciones. Es muy buen muchísimo. número para una red social que no te está bombardeando con Y información. que se sacó mucho material justamente sobre el tema de la regularidad y eso. Eso es lo que yo estuve viendo. Sí, Yo estuve sí, viendo. pero ni siquiera, como dice Diego, ni siquiera un material invasivo. O sea, los posteos son bastante Segmentado, por pausados. tiempo, pero pausados, por tiempo. Y aún así, y si uno mediría a través de esos números el éxito de la comunicación, el éxito es tremendo. Ahora, yo te voy a llevar a números generales en materia de crecimiento de la Gran Logia, que obviamente no tiene que ver únicamente con la comunicación. Seguramente la comunicación será una de las Una de las patas. patas. Pero entre el año pasado y este año, las iniciaciones crecieron en un 26%. La iniciación el año pasado respecto de esta iniciación, Claro. que es un numerazo que no existe en ninguna otra Gran Logia, o sea, que yo sepa, por lo menos. Hoy la Gran Logia Simbólica del Paraguay tiene cerca de 4.700 miembros. Cuando que hace, no sé, 4 años atrás o 5 años atrás, estaba por vuelta de los 1.500, 1.800. Tuvo una explosión. 2.000. Tuvo una ¿verdad? explosión. Pero en 4 años la membresía casi se triplicó. O sea, se duplicó seguro, más un poquitito más. Y bueno, si eso tiene que ver también con la comunicación, No, en parte, Justamente por eso mi pregunta, porque la gente que escribe para ver si se puede integrar a la asociación, o en este caso la masonería, sí. es alguien que conoció por la comunicación. No conoció por a través de otro masón, porque si no se iba a acercar a ese masón nomás. Sí, Por eso le claro. pregunto, porque Sí, este es un número igual, que nos sí. dice, nos puede decir Sí, correcto. qué tanto es el impacto. Correcto. Es muy interesante, pero tenemos dos tipos de comunicaciones, la comunicación externa y la comunicación interna, que esa es muy importante para una entidad que tiene un sentido de pertenencia. Claro, para fidelizar. Claro, Claro. cuando yo estoy dentro de un lugar y desde la autoridad, desde la punta de la pirámide, me hacen ser parte y yo sé perfectamente lo que está pasando y cuántos son los números que se manejan esto y los viajes y las regularidades y los documentos firmados. Eso también motiva, me imagino también, a que cada una de las personas que está adentro quiera traer a otro, porque dice, este es un lugar serio donde se transparenta todo lo que se está haciendo. Esa a veces es más importante que la externa. Sí, y fíjate cómo Sí, la comunicación... porque crea fidelidad. Ah, Claro. y fíjate Identidad. cómo la comunicación puede generar éxito o te puede enviar al fondo del pozo. Hace unos días escuché un mensaje que se viralizó por WhatsApp de una persona que quiso arengar algo interno en una organización que es irregular. Seguramente él quiso comunicar, o sea, se nota que la intención fue
arengar seguramente. Pero lo que dijo, lo dijo de una manera tan grosera y tan chabacana que generó el efecto totalmente contrario. La gente dijo, ¿quién es este loco? Se empezó a viralizar, pero no en el buen sentido, ambiente, claro, sino en el mal sentido, lo que me lleva a reflexionar nomás sobre el impacto negativo que también puede tener una mala comunicación. Una buena comunicación puede tener un ratio de éxito importante, una mala comunicación te puede llevar al muere. ¿Esa comunicación que sí fue institucional o fue particular de alguien? ¿Sabes por qué lo mencioné? Porque hablaste de comunicación interna. Sí. Fue una comunicación interna okay. que salió. Que pretendió arengar, Ya. pero terminó desilusionando a la gente que escuchó. Así es. Es importantísimo. Diego, ¿cuánto es el tiempo que dura el impacto de una comunicación, de una noticia? Estoy hablando de la Gran Logia. La Gran Logia y comunica, tenemos tal evento o mostramos que tuvimos este evento el domingo. ¿Cuánto tiempo eso dura antes de volver a tomar una acción? Y en realidad va a depender mucho del primer impacto en la primera subida para que eso siga como apareciéndote en el front, quiero decir. Si vos te das cuenta que haces una publicación y aquellos que siempre le dan me gusta justo a esa publicación ya no les interesa y automáticamente va bajando la intensidad de la publicación, de la colocación de la misma red social en el front del resto y va perdiendo impacto. La verdad que depende del gusto de la persona. Por esto te digo, cada posteo que subimos es una movilización emocional. Por eso también hay que planificarla. ¿Qué quiero transmitir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero comunicar? ¿Va a ir con música? ¿Va a ir sin música? ¿Usamos imagen? ¿Usamos fotos? Nada más. ¿Qué hacemos? Y en ese plan, evidentemente, vamos logrando mayor impacto. Les debe pasar a ustedes, me imagino. No sé, por tirar un número, que a lo mejor una publicación tiene 70 likes y otra tiene 550. Sí, claro que sí. Y eso Totalmente. depende del contenido, ¿no? De la gente. La publicación les llega a todos. Digo, Pero hay gente que no responde, no le estimula eso. digo, Perdón, y con esto termino. Y no es culpa de quien postea, es que es así. Por eso, volvernos locos de querer caerle bien a todo el mundo, de que todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos likee. Imposible. No existe, No es imposible. no existe, es como la vida. Claro. Creo que vino a humanizar un poco las redes sociales a esta relación. te iba a preguntar justamente, ¿la radio tradicional o la TV convencional sigue vendiendo? La radio sí, y mucho. Y la tele, ahora si no se fusiona con la radio y con los medios tecnológicos, le cuesta mucho porque es cara. Y cada vez hace más eso. Cada vez hace más eso. Claro, Vos claro. haces radio, pero con la tele. Sí, pero también estamos cayendo en un vicio raro que es que la gente vea cómo personas hacen radio. No hay un contenido audiovisual que vos digas, wow, los famosos, los viejos programas de los 90. Sí. Ese yo. Jugate conmigo, por ejemplo, que lo jugaba. Esas grandes producciones terminaron. Claro, No, qué sé claro, yo, sí, ya la terminó. siesta inolvidable, por nombrar uno de Paraguay, ¿verdad? De, qué sé yo. No, estamos Ya estamos loco. yendo. Acá, ¿Cuántos mira, años hay acá en esta mesa? ¿Dónde está mi cédula? Primero habló de Izapui FM Esa, pues, yo me acuerdo. y le bajó la siesta inolvidable. Acá estamos retrocediendo en el Yo reloj tenía del tiempo. 11, 12 años tenía yo cuando. La Sí, siesta de Esa verdad. era Álvaro Ayala, Claro. Álvaro ya. Bicho Aquino. Bicho Bicho Aquino. Aquino, lo odontólogo. Y estaba también, bueno, estaba Amoroso también, que era parte de los sketches cuando hacían los Qué bueno. matones. Pero te das cuenta, Sí. era una época donde al no haber esto, al no haber internet, Claro. vos Sí. te sabías que ahora iba a empezar para allá a ver eso. Sí, vamos a ir respondiendo porque ayer justamente estuve invitado en un podcast también y estábamos hablando de este tema. Y la televisión, me decía, la televisión va a morir. Y yo no creo que muera, pero sí va a cambiar la forma de ver televisión. La televisión no nos va a imponer más un día y un horario. No es vos a las 8 de la noche sentate a ver la novela. Claro, la ves cuando querés y lo que querés. Exactamente, es lo que hoy tienen algunas empresas de cable, que vos vas a las 8 de la noche y ves el noticiero del mediodía, por ejemplo. Entonces la tele va a empezar a recuperar todo su poderío en tanto y en cuanto entienda que el poder ahora lo tiene el público Sí. y que ellos ya no te pueden condicionar. Algunos se dieron cuenta, otros no, porque no todas las compañías de televisión de cable te dan ese servicio. Sin dar marcas, ¿verdad? A no ser que auspicien, por favor. Auspicien, por favor. Entonces, Claro, claro, sí, es importante. Si auspician, Sobre todo bien con todo, Ahí ustedes. podemos cambiar nuestra. Sobre todo el que le da el poder a la gente. ¿verdad?
Pero así, solamente así yo creo que no va a morir la televisión. Ahora, la televisión, ¿cómo hablamos? ¿Como aparato o la televisión como contenido? Como aparato no va a morir nunca. No. Cada vez va a ser El más grande y cada vez va a contenido. ser más barato. El contenido. ¿Verdad? El contenido, y en algún punto sí, un día va a decir, hasta acá llegué, no hay más nada, no se puede hacer más nada, es muy caro, es mucha gente, es una tecnología cara la televisión. Contá un poco qué es lo adictivo de la radio, porque vos sabés que yo hablo con mucha gente de radio y para ellos es un modo de vida, que por ahí de repente uno, yo no consumo tanto, pero el que hace radio es apasionado Pero por es la un radio. hábito, es como José Miguel con el derecho o vos con la historia, o sea, es apasionante para ustedes, ¿verdad? Cosa que a mí Sí. me gusta más Sí. escuchar cuando me voy en el auto. Sí, y yo no sé también si tiene nada radio. que ver con mi edad, Y sí, pero me gusta más escuchar lo que están hablando, que yo escucho música cuando quiero escuchar música. Bueno, el poder, la gente Ahí está, tiene el poder, claro. así Pero si me voy a la oficina, por ejemplo, y no es precisamente que yo esté buscando informarme, o sea, no prendo por eso la radio. Por eso me gusta más, de hecho, los programas donde me echan las noticias propiamente con hablar de estupideces. A ver, hay streaming, por ejemplo, Luzu, que hace poco estuvo en Paraguay, no sé si escucharon, a lo mejor por tus hijas. Sí, o- sí, se fue. yo no sé quién sabía es. ni quién era. Nada. no sé ni quién es, pero mi hijo me contó. De Claro, 21 mi hija años. la bueno, misma cosa. la gente muere por verlos en vivo, por ejemplo. En vivo digo cuando están haciendo el programa, no en vivo en el lugar. Ellos empiezan su programa y ya tienen 100.000, por ejemplo, personas dentro de su Impresionante. comunidad viendo. 100.000, eso es imposible para la tele. Sí, imposible. Imposible. Entonces, por eso les digo, no hay que estresarte tanto en uno querer mandar sobre el público. Uno tiene que ofrecer. Y el público va a decidir, te quiero consumir en vivo, te quiero consumir on demand, no te quiero ver, quiero ver un corto en TikTok o lo que fuere. O me pasa a mí. Y veo un programa, el de Mario Pergolini, por ejemplo. Ah, que es tele ahora. Bueno, Sí. empieza, yo lo veo en YouTube, yo veo solamente YouTube. Y adelanto está el invitado. Claro. Yo hay 33 minutos, 34 de programa que no consumo, no me Claro. interesa. Y me encanta, pero yo quiero ver la entrevista. Claro, vos querés la entrevista, la dinámica Ese con la es mi entrevista. poder, Sí. claro. No me ilusiona sentarme frente a la tele hasta que llegue el invitado. Ah, mira vos. Entonces eso es un poco lo que está pasando, lo que tenemos que entender. Y bueno. Y vos sabés que sí. es que yo hice ese análisis. En los últimos 3 años, yo lo único que me senté a ver en la tele es fútbol. Igual. El fútbol, nada más. O sea, y después nada. Yo llego a la noche, Ni abro mi noticiero, teléfono, no prendo noticiero. la tele. Todo ahora, Abro el anteriormente, o no. Twitter se volvió un lugar tan hostil y lleno de perfiles. No tengo, Pero, pues, me pero parece que no tengo Twitter. anteriormente Ex. yo miraba mucho Twitter para tener la noticia fresca. Y creo que para eso sigue todavía Sí, sirviendo. sigue. Sigue sirviendo, pero después la tele, te juro que ahora que estamos hablando no me doy cuenta de cómo... Yo me embobé por TikTok, por ejemplo. En serio, te juro. No, Pero, claro, vos tenés- no tengo contenido, o sea, no subo contenido, pero veo y Pero, José Miguel, puedo vamos a ser quedarme sinceros. 2, 3 horas viendo para... No vamos tampoco a hacernos los intelectualoides y decir que buscamos información. No, Yo veo Es que TikTok necesitas para ver claro, para ver Liberar tu vida. totalmente. y yo puedo estar también Pero 2 claro. horas. Pero 2 lógico, horas, así, está mirando mirando para- lógico. Y Es ya que sabes te todo, despeja. TikTok. En Sí, serio, te te hace despeja. olvidar Hay de que todo. decir, Sí, hay que sí. decir. Che, Diego, eso. conté un poco qué hacía en Zapul. En Zapucacia, bueno, vos sabés que tengo grabado ese primer programa. Hay 2 programas que yo no puedo volver a ver ni a escuchar míos. Mi primer programa de radio, Pero lo tenés. lo tengo grabado en cassette. O sea que existe y por ende se puede recuperar en Sí, algún sí, momento. sí, en alguna caja de estar por ahí. Claro. Y mi participación en Colegio de Señoritas. Cuando... participaste en Ese Colegio de no me acuerdo. Señorita. Y ves que eso- Pero que te acordás de la serie. Yo me acuerdo de la serie. Era un capítulo ¿Y de nomás. qué- de capaz qué- que no. de qué hacías? Yo era un tipo un Terminator que caía en anatómico No, en el patio del colegio. no. Te imaginarás, se Vamos- imaginará por qué no lo quiero ver, ¿verdad? Sí. Esta parte no vamos a tener que ver, por favor. No. Es más, esta tenés que poner en TikTok. Y nada, yo tenía una especie de romance con Gloria Vera. Ah, mira. Pero, o sea, Y yo movía cosas con la mente. Yo hacía ya la taza y se movía. Y- Perdón, y- ¿quién fue el guionista, por ejemplo? no te digo, Porque- hay que matarlo. Pero hay me que acuerdo matarlo. que la directora del programa se había descompuesto. Ese día se sentía muy mal y terminó dirigiendo Quique Casanova el capítulo. O sea, ¿Sabes qué? Es un abrazo para demasiada Quique, ¿verdad? información.
Demasiado. Bueno, eso no lo puedo volver a ver. Me da vergüenza, qué sé yo, tengo miedo de asustarme de mí. ¿Cuántos años tenía? 18, 19 años. No, yo vaya, tenía un yo 20, tenía un 20 fácil. 21, 22 ya. Sí. Bueno, ¿por qué hacía en el programa ver la madrugada? Era, No, de 21, perdón, de 23 a 0. que era. pasaba música. Y pasábamos música, era la época, mi cortina era Matador de los Fabulosos Cadillacs, Ah, Enanitos Verdes, Los Pericos, pero era muy estructurado, porque imagínate que yo hacía en ese programa lo que hoy enseño en mis talleres de radio, que era hacer un libreto. Yo no me iba a improvisar. vos preparabas ¿Y un quién libro. Claro, porque vos yo hacías venía de una playlist? escuela. El playlist preparaba, vos te El preparabas. playlist preparaba yo, Mira. me Y iba el contenido también. una hora antes, sacaba cada CD, le decía al operador qué tema quería, y el libreto, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido, lo hacía yo. Como había máquina de escribir y no era muy bueno, lo escribía a mano. Y ahí tenía mi bloque ecológico, qué sé yo, trataba Pero en de- esa época también existían las comunidades. Yo, por ejemplo, me gustaba Jarro Café, de Radio Alberto. Mil, sí, sí. Y yo escuchaba, Sí, sí. seguía, y escuchaba a la noche, después cuando se fue a la tarde también le escuchaba a la tarde. Sí. Y llegó a crear una comunidad en torno a... Sí, yo tuve la suerte cuando dirigí Radio 1000 de tenerlos a ellos y la verdad que reventaban a las 7 de la tarde. Pero no se da con todos los programas de radio, no se da la comunidad. Hay oyentes y hay comunidades. Claro. Bueno, y de ahí de Xapú saltaste a dónde? Después me fui al Luque. Trabajé en la FM de Luque 5 años porque yo trabajaba en la disquería 175 y el dueño iba a comprarme discos Mira. y me ofrece hacer la noche country y después, bueno, hago todo ahí una carrera si se quiere y paso a Venus Perdón, después. paréntesis. Sí. La noche country. No, otra cosa que me quiero olvidar. No, La- mamá, yo horrible, quiero- no, horrible, no, no. horrible. No, Yo pero de country no sabía ¿qué, ni- por favor, ¿qué No, era? no. O sea, ¿qué No, música pasa? ¿Ese tipo sertaneja o qué? No, country de Estados Acá Unidos. Estados Unidos. Sí, claro, le gustaba al dueño, que en paz descanse, ¿verdad? Ya, o sea, no le pasa nada, pero le gustaba a él Y a su radio, o sea, Obviamente, claro, pero claro. era yo sentado en una silla con una mesita ratona, me tenía que agachar demasiado, se me cortaba el aire, era horrible. Todo Sí, mal, ¿qué, y todo qué mal. tipo de música te gusta? O sea, ¿qué música consumís? Hoy me decís, Ahora. yo amo la música electrónica. Ah, la Uy, música yo electrónica. escucho electrónica. Creamfield, Pero- ¿te pero- fuiste alguna vez a pero- Creamfield? Nunca todavía, es una deuda que tengo, pero pone YouTube, electrónica. Sí. Mira, Bueno, no. la electrónica no es para Vos escuchar sabés que todo el día. es que me pasa como con TikTok. Capaz que ni le presto atención, pero hay algo con sus ritmos que entran en mi cerebro y me gusta. Y si no, baladas en español, porque soy mi lado romántico. Ah, sos un Si romántico. dices que te vas. Un romántico Sí. empedernido. Ponele. Y fue Ponele. director de Sí. Radio Es Romántico. un romance. Romance, sí. Claro. No, esto ya ¿qué música te gusta, Fabián? No, ¿Qué yo ahora música ya me escuchas? volví muy amplio. Te voy a escuchar No, un vallenato. O sea, si estoy tomando, te voy a escuchar vallenato. ¿En serio te digo? no, pero Puede Pero estar en bien con serio. todo el mundo, no se puede. No, no, no. Va- Con vamos a yo te hablar escucho en serio. vallenato. ¿En Cuando te serio? vas de viaje, por ejemplo, ¿qué música pones para escuchar? Y ahora, bueno, yo comencé con, ¿entendés? Yo comencé con la música punk. A mí me gustaba Dos Ah, Minutos, Ramones, Los Misfits, Violadores. Clash. O sea, yo tenía, te estoy hablando cuando era pendejo. Y después, cuando comencé a, ¿cómo se dice? A salir con chicas, entonces bajaron mi... A socializar. A socializar Sí. los Ya estándares de Ricky música. Martin, Venía, lo que Castro. venía, entonces ahí de repente me comenzó a gustar Luis Miguel. Entonces dije, ¿cuál es el parámetro? Y No, digo, ay, si no, sí, ay. Luis Miguel me pongo de pie. Ahí, Tres no, veces no, vi no. la serie. No, Yo buscaba yo gente también, para ver la serie. yo también, No, yo también. Yo Y, sabía que yo era metalero, por ejemplo. y viste, que cambiamos. Para. cambia. Yo era metalero. Pero, en serio. vos Bueno, vos me dijiste qué te gusta ahora. Claro. Yo fui metalero, pelo largo, el lector, nos Correcto. habremos cruzado varias Correcto. veces. Yo- Y encima con, somos con contentos. Requiem y Correcto. todas las bandas, el Correcto. lector sobre San Martín. Sí, yo también. Es que Ah, yo un también. dolor acá, yo, terminamos. yo Puta, tenía. Fermot. Fermot. Sí, exacto, eso Y estuvo, bueno, estuvo en mi bueno, época, claro. eh, Además, tuve una banda de música, lo cuento cortito, ¿En me da serio? vergüenza también. ¿Y qué Se tocaba? llamaba ¿Cantaba? Desorden, hacíamos música punk. Yo tocaba de el bajo. punk encima. Yo tocaba el bajo, éramos Ah, compañeros de colegio. Entonces un día nos sale un concierto en un pub que ya no existe y no sé ni ¿Cuál dónde era? quedaba. No, ni idea. Y había 5 borrachos. Entonces, quedaban 5 bueno. personas, Ah, 5 no, pero borrachos. ese es el público. Capaz que uno Es era el yo. público del punk, es Y sí. yo- Capaz que uno era yo. Y capaz, no sé, Yo puede no- ser, todo puede ser. Y entonces cuando me pongo a tocar, yo me puse tan nervioso, aparte que no era un bajista. ¿Pero era autodidacta o No era estudiaste? Paquitucci. ¿Estudiaste o No, autodidacta? estudié con Richard Albospino, Ah, mira. Ah, mira, que está es bien. el único bajista Sí, paraguayo sí, que sí, tocó sí. en Viña del Mar con Sí. Gran Payé. Sí. Bueno, y toqué, y me puse tan nervioso que toqué los 5 temas iguales.
Ah, Yo bueno. toqué siempre lo mismo toqué. Y el borracho abajo, sí, genio. Ese día nunca más volví a tocar, ¿verdad? Pero por suerte eran 5 y todos alcoholizados. Bueno, Sí. se está acabando el tiempo. ¿Otra vez? Se está acabando el Bueno. tiempo. Fue más fluido, realmente. Pero Diego, yo sé, no te voy a poner otra vez en la situación de que digas qué está haciendo bien o qué está haciendo mal en comunicación la Gran Logia. Pero igual, una recomendación, ¿cuál es el camino? Seguir por... está bien la Gran Logia con respecto a... Más o menos fui diciendo que el camino que se está haciendo está bien. Ahora, ¿qué está haciendo el resto a nivel mundial? Digo, la vez pasada me crucé con una publicación del serenísimo gran maestro de Argentina, Pablo. Pablo Vos Lázaro. sabés, Argentina, Pablo en particular, maneja espléndidamente bien comunicaciones. De hecho, no hay nada nuevo bajo el sol. No. Muchas de las acciones comunicacionales que toma la Gran Logia son traídos del ejemplo de la De Gran Argentina. Logia Argentina. Y era Manejan fantástico. En Tienen el un templo, equipo- sentado en la parte En su superior trono, ahí, en el trono. en el trono, hablando de la masonería, que entonces como boom, va rompiendo las capas, ¿no? Los prejuiciosas de la sociedad. Y creo que eso es muy efectivo, ¿no? Y fíjate que ellos vos no sos un tienen- gran orador también, una persona que sabe interpretar muy bien las emociones. Al hablar, quedaría brillante Pero también. fíjate hacia la que ellos logia. no tienen una sola cuenta. ¿Eh? Ellos tienen Ah, claro, tiene segmentadas las- no, tienen cultura como- masónica, tiene como sí, 5 o sí, 6 sí, cuentas sí, sí. distintas Sí. para captar distintas Públicos, atenciones, distintos distintos targets públicos. de público. De Y es cultura, otra ¿eh? forma de comunicar. No está ni bien ni mal, es una forma de comunicar. Tener una sola también es efectivo. No hace falta tener 5 cuentas. ¿verdad? Pero entiendo, también sí. me había hace un poquito de autobombo. Así, Sí, No, claro. por favor. realmente, por lo que me dicen mis colegas afuera, lo que Simbólica del Paraguay está siendo ejemplo en materia de comunicaciones. Es que sí, yo también creo que sí. ¿Viste? Por el contenido Y por la ¿verdad? estética yo le sumaría y también. por la estética. Sí. Me iba a ir a ese punto. Vos es sumamente importante alivianar, iluminar la estética de lo que Se produce. de lo que se comunica o de lo que se produce. Y te voy a decir, fíjate vos, de un tiempo a esta parte, ya no se escuchan más, por ejemplo, en esas voces en off de las publicidades, esos vozarrones, Sí, no. como el de Rubén Rodríguez. por Sí, ejemplo. sí, sí. Y me contó alguien que entiende, o me enseñó alguien que entiende de comunicaciones, ese tipo de vozarrón es muy de los 90. Hoy, o de los early 2000. Sí. Hoy la comunicación tiene que ser más abierta, más fluida. Hay que generar, bueno, estoy tocando de oído, ¿verdad? Más empatía con aquel que está mirando, que te está escuchando. Es muy interesante. Te digo, porque esto lo doy en mis clases también. Hay una comunicación institucional, hay una comunicación de venta y hay una comunicación natural. Depende qué estés comunicando. ¿Qué es natural? Natural es, aquí estamos, juntos, Esto que estamos compartiendo este espacio. ¿Te das cuenta? Natural, que fluya. Pero con un tono de locución, Eso es ¿verdad? un poco impostado. O sea, esa No, frase por fue eso- impostada. O sea, tu tono fue impostado. Claro, pero vos a tu texto, a tu letra muerta, le das un tono natural. Claro. Ya, Porque entiendo. tampoco puede ser como que estuvieras hablando, porque la gente no es tonta y sabe Sí, que está sí, leyendo un sí. texto, ¿verdad? A no ser que te esté viendo que estás hablando. Entonces, ¿qué estoy comunicando? Estoy comunicando la solidez de haber alcanzado algo que realmente parecía imposible. Utilizo una voz institucional. Aquí estamos. Hey, te invitamos a la noche de los museos. Acércate. Algo mucho más natural. Ya. Y si eventualmente hubiera, no sé, alguna rifa solidaria o algo que se quiera hacer, puedo usar algo que te invite, algo más de venta, con más energía, ¿no? Entonces, Yo te Yo ponía- ¿cómo yo te maneja? ponía a la Yo Diego, te Vamos ponía a a la contratar a Diego. Vamos a contratar a Diego. 18 años atrás de la docencia ya, algo... Algo quedó. Sí, 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 sí. las viñetas del cuarto de Sí, reflexión, por revisión. ejemplo. Ah, Diego, con Diego Jansen. Bueno, Hagamos. gracias a Trading Card, la mejor esquina del país, por auspiciar este espacio. Nuevamente nos tratan tan bien. Acá Vengan a Sí. Trading Card. Vengan La a Trading cantidad Card. y la variedad de De autos y de autos que hay. precios que hay es tremenda. Es Vénganse impresionante. a la esquina más. No, la mejor esquina del país. La mejor esquina del país. Bueno, Correcto. Diego, muchísimas gracias. Vos sabés que gracias. fluyó tanto que Claro. pasó el tiempo demasiado rápido. Sí. Es así. Yo Hay- creo que vos Hay estás muy acostumbrado. buena energía acá. Hay buena Muy onda. energía, Hay buena sí, sí, onda. sí. Así que. Yo tengo que rescatar ese primer programa
Y tarea para la casa, me voy a buscar ese capítulo de Colegio de Señales. Hay que buscar. Tiene que estar en Tiene que algún estar en lugar, algún lugar. que- En algún lugar tiene que estar. Bueno, Gracias, Diego. A ustedes, por favor. Gracias, Diego. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Chau.